Después del funeral de mi esposo, fui a la fiesta del primer cumpleaños del hijo de mi hermana. Y ella anunció, mi hijo es hijo de tu esposo. Así que, como herencia, tomaré la mitad de tu casa de $800,000. Incluso me mostró su testamento. Dije, ah, ya veo, e intenté contener la risa porque mi esposo. Mi nombre es Bridget, y a los 34 años, nunca esperé ser viuda. Hace 3 meses perdí a Adam, mi esposo de 11 años, por un aneurisma repentino. Apenas unos días después de su funeral, me arrastré hasta la fiesta del primer cumpleaños de mi sobrino Lucas, donde mi hermana, Cassandra, soltó una bomba. Anunció que Lucas era en realidad hijo de Adam, mostrando a todos un testamento y reclamando la mitad de mi casa de $800,000. Lo que ella no sabía era por qué yo apenas podía contener la risa. Si estás viendo esto desde algún lugar donde el drama familiar te toca de cerca, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. Confía en mí, querrás escuchar cómo manejé lo que vino después. Adam y yo nos conocimos hace 12 años en una subasta benéfica a favor de niños con cáncer. Yo estaba trabajando como voluntaria, ayudando a organizar los artículos de la subasta silenciosa, cuando él superó la oferta de todos los demás por una pintura que yo había estado admirando toda la noche. Era una acuarela del horizonte de Boston al atardecer, con naranjas y púrpuras vibrantes fundiéndose en el puerto. Después de ganar, caminó directamente hacia mí y me la entregó. Noté que estuviste mirándola toda la noche, dijo con una sonrisa que hacía que sus ojos azules se arrugaran en las comisuras. Creo que debe estar contigo. Ese era Adam, atento, observador y generoso hasta la exageración. Me enamoré fuerte y rápido. Tuvimos nuestra primera cita la noche siguiente, y se sintió como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Era un abogado corporativo, brillante pero humilde, el tipo de hombre que recordaba los nombres de los camareros y hacía preguntas genuinas sobre sus vidas. 8 meses después de conocernos, me propuso matrimonio en el puerto, con el horizonte real reflejando la pintura que nos unió. Compramos nuestra casa victoriana en Beacon Hill poco después de nuestro primer aniversario. Fue un esfuerzo financiero de $800,000, pero Adam acababa de convertirse en socio de su bufete y yo estaba construyendo una sólida reputación como diseñadora de interiores. La casa necesitaba trabajo, pero tenía buena estructura, techos altos y un pequeño jardín en la parte trasera donde imaginaba a nuestros futuros hijos jugando. Esos hijos nunca llegaron, no por falta de intentos. Durante años, llevamos registros, planeamos y tuvimos esperanzas. Luego vinieron los médicos, las pruebas, los procedimientos, 4 rondas de FIV que agotaron nuestros ahorros y nuestro ánimo. Todavía recuerdo el último intento fallido, el silencioso viaje a casa desde la clínica, Adam extendiendo la mano a través de la consola para sostener la mía, ninguno de los dos hablando porque ambos sabíamos que ese era el final de ese camino. Todavía podemos tener una vida hermosa, dijo Adam esa noche mientras nos sentábamos en el columpio de nuestro porche. Tú y yo, eso es suficiente. Y lo decía en serio. Lentamente reconstruimos nuestros sueños. Viajamos. Nos volcamos en nuestras carreras. Renovamos la casa habitación por habitación hasta que fue la casa de exhibición que siempre había imaginado. Adam apoyó mi negocio cuando decidí lanzar mi propia firma de diseño de interiores. Nuestra vida estaba llena, aunque fuera diferente a lo que habíamos planeado al principio. Mi hermana menor, Cassandra, siempre estuvo en la periferia de nuestra felicidad. 4 años menor que yo, a sus 30 años,
siempre había sido la chica rebelde de la familia. Mientras yo estudiaba diseño y construía un negocio, ella saltaba entre trabajos y relaciones. Nuestros padres se preocupaban constantemente por ella, lo que se traducía en que ponían excusas por su comportamiento y la sacaban de apuros financieros repetidamente. Cassandra y yo teníamos una relación complicada desde la infancia. Ella era innegablemente hermosa, con ese tipo de encanto natural que atraía a la gente hacia ella, pero siempre había un trasfondo de competencia por su parte. Si yo lograba algo, ella necesitaba superarme. Cuando empecé a salir con Adam, de repente se interesó en los estudiantes de Derecho. Cuando compramos nuestra casa, se quejó durante meses de su apartamento, buscando que nuestros padres la ayudaran a mudarse a uno mejor. Era agotador, pero Adam me animaba a mantener la relación. «Es tu única hermana», me recordaba. «La familia es importante». Hace 2 años, Cassandra comenzó a salir con Tyler, un barman que conoció mientras salía con amigos. Era guapo de una manera ruda, con tatuajes cubriendo sus brazos y una motocicleta que mis padres desaprobaban. Su relación parecía volátil desde fuera, con rupturas dramáticas y reconciliaciones apasionadas. Luego llegó el anuncio del embarazo en la cena de Acción de Gracias del año antes de que Adam muriera. Fue inesperado, por decirlo menos. Yo no estaba cumpliendo con las expectativas sociales, y sin embargo allí estaba ella, anunciando su embarazo con lágrimas teatrales y declaraciones sobre el milagro de la vida. Sentí el aguijón familiar de los celos. Después de todas nuestras luchas, de toda nuestra angustia, Cassandra había logrado accidentalmente lo que nosotros habíamos deseado desesperadamente. Pero reprimí esos sentimientos. Estaba genuinamente feliz por ella y estaba decidida a ser la mejor tía posible para su hijo. Lucas nació sano, pesando 8 libras y 4 onzas. Estuve en el hospital con flores y una manta hecha a mano que había pasado meses tejiendo. Cassandra parecía abrumada por la maternidad desde el principio, a menudo llamándome llorando por los cólicos de Lucas o por su agotamiento. Intervine tanto como pude, a veces cuidando a Lucas durante la noche para que ella pudiera dormir. Adam se involucró menos con Lucas que yo. En retrospectiva, pensé que era debido a nuestros propios problemas de infertilidad, que podría ser doloroso para él vincularse con un bebé que no era nuestro. Siempre fue amable cuando Cassandra traía a Lucas, pero mantenía cierta distancia que nunca cuestioné en ese momento. Luego llegó esa terrible mañana de martes. Adam se quejó de dolor de cabeza antes de irse al trabajo. Sugerí que se quedara en casa, pero tenía una reunión importante con un cliente. Solo es una migraña, insistió, besándome para despedirse. Te llamaré después de la reunión. Esa llamada nunca llegó. En cambio, recibí una del hospital. Para cuando llegué, ya se había ido. Aneurisma cerebral. Dijeron que no se podría haber hecho nada. Tenía 36 años. Los días siguientes pasaron en un borrón de arreglos y dolor. Cassandra estuvo extrañamente ausente durante la mayor parte del tiempo, enviando mensajes de texto alegando que Lucas estaba enfermo o que no podía encontrar una niñera. Cuando apareció en el funeral, se quedó brevemente, manteniéndose apartada y yéndose antes de la recepción. Yo estaba demasiado entumecida por el dolor como para pensar mucho en ello en ese momento. Una semana después de que enterramos a Adam, llegó el primer cumpleaños de Lucas. Lo último que quería hacer era asistir a una fiesta de cumpleaños infantil, pero las obligaciones familiares tiraban de mí. Adam querría que fueras,
insistió mi madre durante una de sus llamadas diarias para ver cómo estaba. Él siempre decía que la familia es lo primero. Así que me encontré conduciendo hacia la pequeña casa alquilada de Cassandra en una parte menos deseable de la ciudad, con un regalo envuelto en el asiento del pasajero y ojeras bajo mis ojos que ninguna cantidad de corrector podía ocultar. Apenas había dormido desde que Adam murió, pasando las noches mirando su lado vacío de la cama, buscando un calor que ya no estaba allí. Aparqué detrás de una fila de coches y respiré hondo varias veces antes de agarrar el regalo y entrar. Nadie debería tener que fingir felicidad tan pronto después de perder a su esposo, pensé, pero me puse una sonrisa y llamé a la puerta. La amiga de Cassandra, Jenny, abrió, con los ojos ligeramente abiertos al verme. «Oh, Bridget, viniste», dijo, con la voz extrañamente tensa. Miró por encima de su hombro antes de hacerse a un lado. «Pasa». Todos están en el patio trasero. La pequeña casa estaba decorada con globos azules y serpentinas. Una pancarta que decía «Feliz primer cumpleaños Lucas» se extendía a través de la pared de la sala de estar. Noté un grupo de personas que no reconocía agrupadas en la cocina, susurrando. Se callaron cuando pasé, sus ojos siguiéndome. En el patio trasero, más invitados estaban de pie en pequeños grupos, con vasos de plástico en la mano. Vi a mis padres sentados incómodamente en una mesa de picnic, pareciendo fuera de lugar. Mi padre se puso de pie cuando me vio, el alivio inundando su rostro. «Bridget», dijo, abrazándome. «No estábamos seguros de que vendrías». «Por supuesto que vine», respondí, colocando el regalo en la mesa designada. «¿Dónde está el cumpleañero?» «Con Cassandra», dijo mi madre, sin mirarme a los ojos. «Deberían salir pronto para el pastel». Me mezclé incómodamente, aceptando condolencias y desviando preguntas sobre cómo lo estaba llevando. Todos parecían nerviosos, las conversaciones se detenían abruptamente cuando me acercaba. Lo atribuí a que la gente no sabía cómo actuar alrededor de una viuda reciente. Después de 30 minutos incómodos, Cassandra salió de la casa llevando a Lucas en su cadera. Llevaba un vestido nuevo que nunca había visto antes, y su cabello recién teñido con mechas. Lucas se veía adorable con una pequeña camisa abotonada y una pajarita, sus piernas regordetas pataleando de emoción por toda la atención. Cassandra apenas me reconoció mientras colocaba a Lucas en su silla alta. Parecía llena de energía, casi eufórica, moviéndose por el patio con una confianza inusual. Golpeó una cuchara contra su copa, pidiendo la atención de todos. «Gracias a todos por venir a celebrar el día especial de Lucas», comenzó, su voz resonando en todo el patio. «Este último año ha estado lleno de sorpresas y desafíos, como muchos de ustedes saben». Los invitados intercambiaron miradas. Mi madre de repente se interesó mucho en sus zapatos. «He estado guardando un secreto», continuó Cassandra, poniendo una mano sobre la cabeza de Lucas. «Uno que ya no puedo ocultar, especialmente después de los eventos recientes». Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo estaba muy mal. «Lucas no es hijo de Tyler», anunció, sus ojos encontrando los míos a través del patio. «Es de Adam». El mundo pareció detenerse. Escuché jadeos a mi alrededor, sentí a mi padre ponerse rígido a mi lado, pero todo era ruido de fondo ante el zumbido en mis oídos. «El esposo de Bridget y yo tuvimos una breve aventura hace 2 años», continuó Cassandra, con voz firme y ensayada. «Fue un error, un momento de debilidad para ambos.
Nunca quisimos lastimar a nadie, pero estas cosas pasan. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Mi hermana estaba afirmando que se había acostado con mi esposo, que su hijo, el sobrino a quien yo había cuidado con tanto cariño, era en realidad hijo de Adam. Era tan absurdo que casi me río a carcajadas. Cassandra no había terminado. Metió la mano en su bolso y sacó un documento doblado. Adam sabía la verdad sobre Lucas. Antes de morir, actualizó su testamento. Sostuvo el papel en alto. Quería que su hijo estuviera provisto. Este testamento establece que la mitad de la casa que Adam y Bridget poseían debe ir a Lucas como su hijo biológico. Todos los ojos en el patio se volvieron hacia mí. Podía ver la lástima, la curiosidad morbosa, la incomodidad. Mis padres parecían consternados, mi padre medio levantado como si no estuviera seguro de si intervenir. Y entonces, para sorpresa de todos, incluida la mía, sentí una sonrisa tirando de mis labios. No una sonrisa feliz, sino el tipo que surge cuando algo es tan escandalosamente falso que se vuelve casi cómico. Apreté los labios, tratando de contener la risa inapropiada que burbujeaba dentro de mí. Ah, ya veo, dije finalmente, con voz tranquila y uniforme. Tomé un sorbo de agua para ganar tiempo y reprimir el impulso de reírme en la cara de mi hermana. ¿Puedo ver ese testamento, Cassandra? Su expresión confiada vaciló ligeramente. Claramente no había esperado esta reacción. Lentamente, caminó y me entregó el documento, una página mecanografiada con lo que parecía ser la firma de Adam en la parte inferior. Lo escaneé rápidamente, notando inconsistencias de inmediato. El lenguaje formal estaba todo mal, nada parecido a los documentos legales que había visto a Adam traer a casa. Y la firma, aunque similar a la de Adam, era claramente falsificada. El trazo de conexión entre la A y la D estaba mal, la floritura final demasiado pronunciada. Doblé cuidadosamente el papel y se lo devolví. Gracias por compartir esto conmigo. Creo que necesito irme ahora. ¿Eso es todo?, preguntó Cassandra, con la confusión evidente en su voz. ¿No vas a decir nada más? No en este momento, respondí con calma, recogiendo mi bolso. Este es el día de Lucas. Podemos discutir esto en privado más tarde. Me despedí de mis padres, que estaban en estado de shock, prometiendo llamarlos pronto. Mientras caminaba hacia mi coche, podía escuchar los murmullos detrás de mí, la atmósfera de la fiesta completamente destrozada. Una vez dentro de mi coche, a salvo de la vista, finalmente dejé escapar la risa que había estado amenazando con escapar. Comenzó pequeña, luego creció hasta que las lágrimas corrían por mi rostro. No lágrimas de alegría, sino una extraña mezcla de dolor, ira e incredulidad ante la audacia de mi hermana. Porque había algo que Cassandra no sabía. Algo que Adam y yo nunca habíamos compartido con nadie. Algo que hacía que su elaborada mentira no solo fuera hiriente, sino imposible. La verdad sobre Adam y Cassandra comenzó hace 3 años, mucho antes de que Lucas fuera siquiera concebido. Habíamos invitado a mi hermana a cenar para celebrar su nuevo trabajo en una firma de marketing, su empleo más largo hasta la fecha. Adam había preparado su famosa lasaña y habíamos abierto una buena botella de vino. Fue una velada agradable hasta que me disculpé para atender una llamada de trabajo de un cliente que tenía una emergencia de diseño. La llamada tomó más tiempo de lo esperado, casi 20 minutos hablando con un cliente adinerado sobre cómo colgar una obra de arte. Cuando regresé al comedor,
La atmósfera había cambiado. Adam parecía incómodo y Cassandra estaba sentada mucho más cerca de él que cuando me fui, con la mano en su brazo, riéndose de algo que yo no había escuchado. No pensé nada de ello en ese momento. Cassandra siempre había sido cariñosa y el vino había estado fluyendo libremente. Pero más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, Adam parecía preocupado. «Hay algo que necesito decirte», dijo, sentándose en el borde de nuestra cama. «Y no quiero que cause problemas entre tú y tu hermana, pero tampoco quiero guardarte secretos». Explicó que mientras yo estaba al teléfono, Cassandra se le había insinuado. Nada dramático, solo comentarios inapropiados sobre lo afortunada que yo era de tenerlo, seguidos de una sugerencia de que él merecía a alguien que pudiera apreciarlo verdaderamente. Cuando él la rechazó, ella se rió como si fuera una broma, diciendo que yo era demasiado sensible si él pensaba que ella hablaba en serio. Me dolió, pero no me sorprendió del todo. Cassandra siempre había empujado los límites. Decidimos dejarlo pasar como un incidente aislado, algo causado por el vino y su habitual naturaleza competitiva. Pero no fue aislado. En los meses siguientes, Cassandra encontró formas de tocar a Adam cada vez que yo no estaba mirando, enviaba mensajes de texto que caminaban por la línea entre lo amistoso y lo coqueto, y una vez apareció en su oficina sin invitación pidiéndole almorzar. Cada vez, Adam mantuvo los límites de manera suave pero firme y me lo contó inmediatamente después. Después del incidente de la oficina, confrontamos a mis padres sobre el comportamiento de Cassandra. No salió bien. Sugirieron que Adam estaba malinterpretando gestos amistosos y que Cassandra simplemente lo admiraba como a un hermano. Mi madre incluso sugirió, con buenas intenciones pero pésimo juicio, que tal vez Adam se sentía halagado por la atención y estaba exagerando la situación. Esa noche, Adán y yo tomamos una decisión. Crearíamos distancia con Cassandra sin causar una ruptura familiar. Rechazamos invitaciones que la incluían, nos aseguramos de nunca estar a solas con ella, y Adam bloqueó su número en su teléfono después de que ella enviara un mensaje nocturno particularmente sugerente. Luego vino el problema médico que cambió todo. Adam había estado experimentando dolor durante semanas antes de finalmente ver a un urólogo. El diagnóstico fue un varicocele, un agrandamiento de las venas dentro del escroto que requería cirugía. El procedimiento salió bien, pero hubo una complicación. El médico recomendó una vasectomía durante la misma cirugía debido a la naturaleza extensa del varicocele y el potencial de recurrencia. Fue una decisión difícil, especialmente dados nuestros problemas de fertilidad pasados, pero acordamos que era la opción correcta para la salud de Adam. La vasectomía se realizó 2 años antes de que Lucas fuera concebido. Mantuvimos esta información médica en privado. Ni siquiera mis padres lo sabían. Después de años de preguntas invasivas sobre nuestra falta de hijos, habíamos aprendido a proteger nuestra privacidad en torno a los problemas reproductivos. Las únicas personas que lo sabían éramos Adam, yo y los médicos de Adam. Después de la cirugía, mientras Adam se recuperaba, hizo una predicción que parecía paranoica en ese momento. Cassandra no ha terminado, dijo, sentado en nuestro jardín con una bolsa de hielo discretamente colocada. Tengo el presentimiento de que podría intentar algo más drástico algún día. Me reí, pero Adán hablaba en serio. La semana siguiente, programó una cita con nuestro abogado de familia, James Wilson. Fui con él, escuchando mientras Adam detallaba el comportamiento de Cassandra y su reciente procedimiento médico. James recomendó documentar todo, los avances no deseados,
los registros médicos que confirmaban la vasectomía, incluso los mensajes de texto y correos electrónicos de Cassandra. Nunca se sabe que podría volverse relevante, aconsejó James. Mejor tener documentación y nunca necesitarla que desear haberla tenido más tarde. Seguimos su consejo, creando un archivo de todo lo relacionado con la situación. Adam también actualizó su testamento correctamente a través de los canales oficiales, asegurándose de que todo viniera a mí en caso de su muerte. James guardó copias de todos los documentos y colocamos los originales en una caja de seguridad en nuestro banco. Por si acaso, había dicho Adam cuando cerramos la caja. Aunque planeo estar presente para lidiar con cualquier drama de Cassandra durante al menos otros 50 años. La mañana después de la fiesta de cumpleaños de Lucas, conduje directamente al banco. El gerente, que nos conocía a Adam y a mí desde hacía años, expresó sus condolencias mientras me llevaba a la bóveda. Me senté sola en la pequeña sala de visualización y abrí la caja que Adam y yo habíamos llenado con lo que él llamaba en broma nuestro kit de preparación para desastres. Dentro estaba exactamente lo que necesitaba. El testamento legítimo de Adam, notariado y debidamente ejecutado, dejándome todo a mí. Registros médicos detallando su vasectomía 2 años antes de la concepción de Lucas, haciendo biológicamente imposible que él fuera el padre. Un diario que Adam había llevado documentando cada interacción inapropiada con Cassandra, incluyendo fechas, horas y citas exactas. Copias impresas de los mensajes de texto que ella le había enviado. Una carta de nuestro abogado confirmando que había sido testigo del testamento legítimo de Adam y que estaba disponible para verificar su autenticidad. Y en el fondo de la caja, un sobresellado con mi nombre escrito con la letra familiar de Adam. Con dedos temblorosos, lo abrí y comencé a leer. Mi queridísima Bridget. Si estás leyendo esto, algo me ha sucedido y has necesitado acceder a estos documentos. Espero que sea dentro de muchos años, cuando seamos viejos y canosos y las travesuras de Cassandra no sean más que un recuerdo lejano del que nos reímos. Pero si no es así, si ha sucedido lo peor y ella ha intentado lastimarte en mi ausencia, por favor sabe que traté de prepararme para cada posibilidad. Usa estos documentos para protegerte. Sé cuánto valoras a la familia, cuán leal eres con los que amas. Pero mereces ser protegida de aquellos que se aprovecharían de ese hermoso corazón tuyo. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo. Pase lo que pase, sábelo. Adam. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía sus palabras, sintiendo su amor y protección alcanzándome incluso después de la muerte. Mi esposo práctico y reflexivo había anticipado esto. Quizás no el escenario específico, pero la posibilidad de que Cassandra intentara usar su muerte para su ventaja. Devolví cuidadosamente todo a la caja excepto lo que necesitaba, copias de los registros médicos, el testamento legítimo y entradas seleccionadas del diario. Luego llamé a James Wilson y programé una cita para esa tarde. La oficina legal de James Wilson estaba en una casa de piedra rojiza convertida en el centro de Boston, el tipo de lugar que emanaba dinero antiguo y discreción. Solo había estado allí un puñado de veces con Adam, pero la recepcionista me reconoció de inmediato, su expresión suavizándose con simpatía. Señor Preston, dijo, poniéndose de pie para saludarme. El señor Wilson la está esperando. Por favor acepte mis condolencias por su pérdida. James tenía unos 60 años, con cabello plateado y gafas de lectura posadas en la punta de la nariz. Había sido el mentor de Adam cuando Adam se unió a la firma por primera vez,
y habían mantenido una estrecha amistad incluso después de que Adam se mudara a una práctica diferente. Se puso de pie cuando entré, rodeando su escritorio para abrazarme brevemente. Bridget, dijo, indicándome que me sentara. Quedé devastado al enterarme de lo de Adam. Era uno de los buenos. Lo era, estuve de acuerdo, mi voz quebrándose ligeramente. Y parece que también tenía razón al prepararse para lo peor con mi hermana. Expliqué lo que había sucedido en la fiesta de cumpleaños, mostrándole el testamento falsificado que Cassandra había presentado. James lo examinó, su expresión volviéndose cada vez más preocupada. Esta es una falsificación de aficionado, dijo finalmente. El lenguaje es totalmente incorrecto, y la firma, aunque similar, nunca resistiría un análisis experto. Pero el hecho de que ella haya creado esto es profundamente preocupante. Le mostré los documentos de la caja de seguridad, los registros médicos confirmando la vasectomía de Adam, el testamento legítimo y el diario de Adam documentando el comportamiento de Cassandra a lo largo de los años. Adam era minucioso, si algo lo caracterizaba, dijo James, revisando los materiales. Estos registros médicos por sí solos refutan su afirmación sobre la paternidad de Lucas. La vasectomía se realizó 2 años antes de que el niño fuera concebido. Es biológicamente imposible que Adam sea el padre. ¿Qué debo hacer?, pregunté. No quiero humillarla públicamente, pero no puedo dejar que se lleve la mitad de nuestro hogar basándose en una mentira. James se reclinó en su silla, considerando. Primero, necesitamos más información. Recomiendo contratar a un investigador privado para investigar la situación actual de Cassandra. Es probable que haya una motivación más allá de la simple crueldad aquí. La gente rara vez intenta un fraude de esta naturaleza sin presión financiera. Recomendó a Frank Delaney, un exdetective de policía que ahora trabajaba como investigador privado, a menudo en casos para la firma. Estuve de acuerdo, y James hizo la llamada de inmediato, explicando la situación a grandes rasgos. Frank llegó 1 hora después, un hombre robusto con acento de Boston y una actitud directa. Tomó notas detalladas mientras le explicaba la situación, haciendo preguntas directas sobre el historial de relaciones, empleo y estado financiero de Cassandra. Me di cuenta de lo poco que realmente sabía sobre las circunstancias actuales de mi hermana. Nos habíamos distanciado más desde el nacimiento de Lucas, con mis intentos de involucrarme como tía a menudo rechazados o dados por sentado. Necesitaré unos días, dijo Frank cuando terminé. Mi enfoque preliminar será su situación financiera y la relación con el padre real del niño. ¿Hay algo más que pueda decirme sobre él? Compartí lo poco que sabía sobre Tyler, el barman con el que Cassandra estaba saliendo cuando quedó embarazada. Solo lo había visto un puñado de veces y parecía desinteresado en las reuniones familiares. Lo último que escuché es que seguían juntos, pero ella rara vez lo menciona, dije. No estuvo en la fiesta de ayer, lo cual me pareció extraño para el padre del cumpleañero. Frank asintió, tomando otra nota. Ese es un buen punto de partida. Estaré en contacto pronto. 3 días después, Frank llamó solicitando una reunión en la oficina de James. Cuando llegué, ambos hombres estaban revisando documentos esparcidos sobre la mesa de conferencias. Señor Preston, comenzó Frank una vez que nos sentamos. He descubierto información preocupante sobre la situación de su hermana. Según su investigación, Cassandra estaba en una situación financiera desesperada.
Había acumulado más de $75.000 en deudas repartidas entre tarjetas de crédito, préstamos personales y facturas médicas para Lucas, quien había necesitado cirugía por un defecto cardíaco poco después de nacer. Su puntaje de crédito era pésimo y había sido rechazada para 3 préstamos adicionales solo en el último mes. También se enfrenta al desalojo, continuó Frank, deslizando un documento sobre la mesa. Esta es una copia del aviso que su arrendador presentó la semana pasada. Tiene hasta fin de mes para pagar 4 meses de alquiler atrasado o desalojar la propiedad. En cuanto a Tyler, aparentemente había abandonado a Cassandra y Lucas poco después del nacimiento, mudándose a Seattle con una nueva novia. Estaba pagando una manutención mínima, apenas $200 al mes, e incluso eso de manera irregular. También encontré esto, dijo Frank, produciendo copias impresas de mensajes de texto. Le ha estado contando a amigos sobre sus planes para reclamar parte de su casa durante semanas. Estos son mensajes entre ella y una amiga llamada Jenny. Reconozco el nombre como la mujer que abrió la puerta en la fiesta. Los mensajes eran condenatorios. La muerte de Adam es terrible, pero tal vez sea finalmente mi oportunidad de obtener lo que merezco. Esa casa vale al menos $800.000 ahora. Si juego bien esto, tendré un buen nido para Lucas y para mí. El testamento está casi listo. Mi amigo Dave es bueno con Photoshop y encontró una muestra de la firma de Adam en línea de alguna subasta benéfica. Parece totalmente legítimo. Bridget siempre ha sido la niña dorada. Es hora de que yo reciba mi parte. Ella tuvo 11 años con un gran tipo. Lo menos que puede hacer es compartir la riqueza ahora que él se ha ido. Me sentí físicamente enferma leyendo la frialdad calculada de las palabras de mi hermana. Esto no era solo oportunismo, era un fraude premeditado diseñado para capitalizar mi dolor. Hay más, dijo Frank suavemente. Hice una verificación de antecedentes de Tyler Martin, el padre real. Tiene un historial de cargos por violencia doméstica de una relación anterior y actualmente tiene una orden de arresto por manutención infantil impaga para otro niño en New Hampshire. No es alguien que querrías cerca de tu sobrino. Me senté en un silencio atónito tratando de procesar todo. Mi hermana no solo estaba desesperada, estaba dispuesta a destruir la reputación de Adam y nuestro matrimonio para resolver sus problemas financieros. Y su elección de pareja había puesto a Lucas en una situación potencialmente peligrosa. ¿Qué hago con todo esto?, pregunté mirando a James y a Frank. No puedo simplemente exponer todo esto públicamente. Lucas es inocente en todo esto. Sigue siendo mi sobrino. James se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Tienes varias opciones, Bridget. Podríamos presentar cargos contra Cassandra por intento de fraude y falsificación. Eso probablemente resultaría en sanciones penales para ella, posiblemente incluso tiempo en la cárcel dada la cantidad de dinero involucrada. O, continuó al ver mi angustia, podríamos manejar esto en privado. Confrontarla con la evidencia, exigirle que se retracte de sus afirmaciones y potencialmente llegar a un acuerdo que los proteja tanto a ti como al niño. Salí de la reunión con el corazón pesado y una carpeta llena de pruebas. Esa noche, llamé a mi terapeuta, la doctora Laurel Chen, a quien había estado viendo desde la muerte de Adam, y programé una sesión de emergencia. En su oficina tranquila y llena de plantas, descargué toda la situación. Estoy tan enojada que apenas puedo ver con claridad, admití. Pero Lucas es solo un bebé.
Nada de esto es su culpa. Y a pesar de todo, Cassandra sigue siendo mi hermana. ¿La doctora? Chen escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales sobre mi relación con Cassandra a lo largo de nuestras vidas. Parece que este patrón de competencia y manipulación ha existido desde la infancia, observó. La situación actual es una escalada, no una anomalía. ¿Qué harías tú?, pregunté desesperadamente. No puedo decirte qué decisión tomar, respondió. Pero diré que la compasión no significa permitirte ser victimizada. Puedes ser amable mientras estableces límites firmes y consecuencias. Después de mucha reflexión, decidí un curso de acción. Confrontaría a Cassandra en privado con toda la evidencia, ofreciéndole una opción: enfrentar posibles consecuencias legales por su fraude, o aceptar un compromiso que proveería para Lucas mientras requería responsabilidad de su parte. Con renovada determinación, llamé a Cassandra a la mañana siguiente. Necesitamos hablar sobre el testamento, dije cuando respondió. ¿Puedes venir a mi casa mañana por la tarde? Solo tú, sin Lucas. Sabía que entrarías en razón, respondió, sonando presuntuosamente satisfecha. Estaré allí a las 2. Pasé la mañana preparándome para la visita de Cassandra, organizando documentos en un orden lógico y configurando dispositivos de grabación siguiendo el consejo de James. Massachusetts es un estado de consentimiento de 2 partes, me había advertido. Así que no puedes grabarla en secreto, pero puedes pedir su permiso al comienzo de su conversación, enmarcándolo como una forma de asegurar que ambas tengan un registro de cualquier acuerdo alcanzado. Exactamente a las 2, sonó el timbre. Respiré hondo, estabilizándome antes de abrir la puerta. Cassandra estaba en el porche luciendo pulida con un atuendo nuevo, su confianza evidente en su postura. Pasa, dije, llevándola a la sala de estar donde había colocado 2 sillas una frente a la otra, una mesa de café entre ellas con una grabadora, vasos de agua y una carpeta de documentos. Espero que no te importe si grabamos nuestra conversación. Parece prudente dada la naturaleza legal de lo que estamos discutiendo. Cassandra dudó solo brevemente antes de asentir. Claro, lo que te haga sentir cómoda. Aunque creo que esto puede ser bastante sencillo. El testamento es claro. Encendí la grabadora, indicando la fecha y la hora y confirmando el consentimiento de Cassandra para ser grabada. Luego me recosté, estudiando el rostro de mi hermana. Antes de discutir el testamento, me gustaría entender exactamente qué afirmas que sucedió entre tú y Adam. Cassandra se lanzó a una historia bien ensayada sobre una supuesta aventura hace 2 años. Según su versión, ella y Adam se habían conectado durante un periodo en el que él y yo estábamos teniendo problemas. Afirmó que se reunieron varias veces en un hotel del centro, que Adam había confesado su infelicidad en nuestro matrimonio y que Lucas fue concebido durante estos encuentros. Él siempre quiso decírtelo, dijo, con los ojos muy abiertos con sinceridad practicada. Pero luego, Lucas nació con la condición cardíaca y no quería agregar estrés a la situación. Sin embargo, prometió que proveería para su hijo. Escuché sin interrumpir, notando las inconsistencias en su línea de tiempo y los detalles que contradecían lo que sabía sobre el horario de Adán durante ese periodo. Cuando terminó, comencé a hacer preguntas. ¿En qué hotel se reunieron?, pregunté. El Mandarín Oriental, respondió rápidamente. ¿Y qué habitación recuerdas? Ella vaciló ligeramente. Estaba en un piso alto. No recuerdo el número exacto. ¿Qué días de la semana solían reunirse?
¿Martes? ¿A veces jueves? Cuando te decía que estaba trabajando hasta tarde, continué con preguntas cada vez más específicas. ¿Qué solía pedir Adam del servicio de habitaciones? ¿Qué lado de la cama prefería? ¿Se duchaba antes o después? Cassandra se puso cada vez más nerviosa, sus respuestas volviéndose vagas o contradictorias. ¿Por qué importa algo de esto?, espetó finalmente. El punto es que Lucas es hijo de Adam y el testamento prueba que Adam quería proveer para él. En realidad, dije con calma abriendo mi carpeta. Ambas afirmaciones son demostrablemente falsas. Coloqué los registros médicos sobre la mesa entre nosotras. 2 años antes de que Lucas fuera concebido, Adam se sometió a una vasectomía después de una cirugía por un varicocele. Fue completamente exitosa, confirmada por pruebas de seguimiento. Era físicamente imposible para él engendrar un hijo después de ese procedimiento. El rostro de Cassandra perdió el color. Recogió los registros médicos con manos temblorosas, escaneando el lenguaje clínico y las fechas. Estos podrían ser falsos, dijo débilmente. No lo son, respondí. Y el médico de Adam está preparado para testificar sobre su autenticidad si es necesario. Pero eso es solo el comienzo. A continuación, presenté el testamento legítimo, notariado y debidamente archivado en el tribunal. Este es el testamento real de Adam, preparado por James Wilson y atestiguado por 2 socios de su bufete. Como puedes ver, me deja todo a mí sin mencionar a Lucas. La confianza de Cassandra se estaba desmoronando visiblemente, pero intentó recuperarse. Debe haberlo cambiado después de que esto se redactó. El testamento que tengo es más reciente. El testamento que tienes, dije uniformemente, es una falsificación. Una mala, debo agregar. James ya ha identificado múltiples inconsistencias legales en el lenguaje, y la firma es claramente falsa. Crear un testamento fraudulento es un delito grave en Massachusetts, castigado con hasta 5 años de prisión. Continué presentando metódicamente pruebas, el diario de Adam documentando sus avances inapropiados, los mensajes de texto entre ella y Jenny discutiendo el plan, y finalmente, el informe de la investigación de Frank detallando sus problemas financieros, el aviso de desalojo y el abandono de Tyler. Lo sabemos todo, Cassandra, dije mientras ella permanecía sentada en un silencio atónito. La pregunta ahora es qué sucede después. Por un largo momento, no habló. Luego, para mi sorpresa, comenzó a llorar. No las lágrimas teatrales que la había visto usar para manipular a nuestros padres, sino sollozos profundos y estremecedores. No sabía qué más hacer, dijo finalmente entre jadeos. Voy a quedarme sin hogar. Lucas y yo estaremos en la calle en 2 semanas. Tyler nos dejó sin nada. Las facturas médicas siguen llegando. Pensé que si pudiera obtener algo de dinero de la casa. ¿Así que decidiste destruir la reputación de Adam?, pregunté, mi voz endureciéndose. Decirle a todos que me engañó, falsificar documentos legales. Estaba desesperada, gritó, su tristeza convirtiéndose en ira. Tú tienes todo. Esta casa grande, un negocio exitoso, el respeto de todos. ¿Qué tengo yo? Un bebé con una condición cardíaca, $75,000 en deudas y un aviso de desalojo. Intenta tomar buenas decisiones en esa situación. Su estallido quedó en el aire entre nosotras. La cruda honestidad de ello, despojada de la manipulación y las mentiras,
alcanzó algo en mí. No perdón, todavía no, pero quizás comprensión. Lucas es hijo de Tyler, ¿no es así?, pregunté más suavemente. Ella asintió, secándose los ojos. Sí. Adam nunca me tocó. No de esa manera. Lo intenté con él hace años. Él siempre me rechazó de inmediato. Era molestamente leal a ti. ¿Y el testamento? Mi amigo Dave me ayudó a crearlo. Hace diseño gráfico y pensó que sería fácil falsificar una firma. Iba a usarlo para presionarte para que me dieras dinero. Nunca pensé que realmente investigarías tan a fondo. Apagué la grabadora y me recosté, considerando mi siguiente paso. Cassandra me miraba nerviosamente, esperando claramente lo peor. Podría presentar cargos, dije finalmente. Lo que hiciste fue ilegal, sin mencionar cruel y calculado. Ella asintió miserablemente. Lo sé. Pero eso lastimaría a Lucas, continué. Y a pesar de todo, es mi sobrino. Lo amo. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me mirara directamente. Así que, esto es lo que va a suceder. Vas a contarle a todos la verdad, que mentiste sobre la aventura, que Lucas no es hijo de Adán y que falsificaste el testamento. Te disculparás públicamente conmigo y con la memoria de Adán. ¿Y luego qué?, preguntó, con voz pequeña. Todavía seremos desalojados. No he terminado, dije. A cambio de tu confesión completa y un acuerdo legal de nunca intentar algo así de nuevo, te ayudaré a ti y a Lucas. No dándote la mitad de mi casa, sino estableciendo un fideicomiso para la educación y las necesidades médicas de Lucas, y ayudándote a encontrar una vivienda estable. Sus ojos se abrieron. ¿Por qué harías eso después de lo que hice? No por ti, dije honestamente. Por Lucas. Y porque Adam querría que ayudara a su sobrino, incluso si la madre de ese sobrino intentó destruir su reputación. Habrá condiciones, continué. Entrarás en terapia y asesoramiento financiero. Mantendrás un empleo estable y permitirás que yo sea parte de la vida de Lucas para asegurar que esté siendo cuidado adecuadamente. Si violas alguna de estas condiciones, el apoyo se detiene inmediatamente. Cassandra se quedó callada por un largo momento procesando todo. No merezco tu ayuda, dijo finalmente. No, estuve de acuerdo, no la mereces. Pero Lucas merece un hogar estable y atención médica, y yo merezco que la memoria de mi esposo no se manche. Esta solución nos da a ambas lo que necesitamos. Después de discutir más los detalles, Cassandra aceptó mis términos. Nos reuniríamos con James al día siguiente para formalizar el acuerdo, y ella haría su confesión pública en una cena familiar el fin de semana siguiente. Mientras la acompañaba a la salida, se detuvo en la puerta. Realmente lo siento, Bridget. He estado celosa de ti toda mi vida. Todo siempre parecía venirte tan fácilmente. Nada en mi vida ha sido fácil, respondí. Simplemente nunca te molestaste en mirar más allá de la superficie. Tal vez sea hora de que empieces. La cena familiar que organicé para el sábado por la noche fue tensa desde el principio. Mis padres llegaron temprano, mi madre trayendo su lasaña característica como ofrenda de paz. No sé de qué se trata esto, dijo mientras dejaba el plato en mi encimera. Pero Cassandra nos ha estado llamando llorando diciendo que la estás obligando a venir a algún tipo de reunión familiar.
Solo esperen a que todos estén aquí, respondí, sirviéndole una copa de vino. Esto debe abordarse una vez, con todos presentes. A las 7, todos estábamos sentados alrededor de mi mesa de comedor, mis padres, Cassandra, sin Lucas, que estaba con una niñera, y yo. James me había aconsejado grabar esta conversación también, y una pequeña grabadora estaba en el centro de la mesa. Gracias a todos por venir, comencé después de explicar la grabación. Le he pedido a Cassandra que comparta información importante con ustedes. Cassandra parecía pálida e incómoda, su confianza habitual no se veía por ninguna parte. Miró su plato mientras hablaba. Mentí acerca de que Lucas fuera hijo de Adam, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Adam y yo nunca tuvimos una aventura. Lucas es hijo de Tyler, y falsifiqué el testamento que mostré en la fiesta de cumpleaños. Mis padres la miraron en estado de shock. Pero... ¿Por qué harías tal cosa?, exigió mi padre. ¿Tienes alguna idea de lo que esa afirmación le hizo a tu hermana? ¿A la reputación de Adam? Cassandra explicó su desesperada situación financiera, su voz ganando fuerza mientras detallaba las deudas crecientes, el abandono de Tyler y el aviso de desalojo. Mientras hablaba, podía ver la expresión de mi madre cambiando de shock a simpatía. Oh, cariño, dijo cuando Cassandra terminó. ¿Por qué no viniste a nosotros por ayuda? No necesitabas inventar mentiras tan terribles. ¿Me habrían dado $400,000? Preguntó Cassandra sin rodeos. Porque eso es lo que habría obtenido si mi plan hubiera funcionado. La mitad del valor de la casa de Bridget. Por supuesto que no podríamos darte esa cantidad de dinero, dijo mi padre. Pero podríamos haber ayudado con el alquiler, al menos temporalmente. En cambio, elegiste intentar defraudar a tu propia hermana mientras ella estaba de duelo por su esposo. Sé que estuvo mal, admitió Cassandra. Bridget ya lo ha dejado muy claro. Ella tiene la evidencia para presentar cargos en mi contra si quisiera. Mi madre se volvió hacia mí alarmada. No le harías eso a tu propia hermana, ¿verdad, Bridget? Sentí un destello de frustración ante su defensa inmediata de Cassandra. Incluso ahora, podría, dije con firmeza. Lo que hizo no solo fue inmoral, sino ilegal. La falsificación y el fraude son delitos graves. Pero ella es familia, insistió mi madre. Y tiene a Lucas en quien pensar. Yo también soy familia, respondí, alzando ligeramente la voz. ¿Tu hija también? La que acaba de perder a su esposo y luego tuvo que defender su memoria contra falsas acusaciones de infidelidad. ¿Dónde estaba su preocupación por mí en todo esto? Mi padre parecía incómodo, moviéndose en su asiento. Por supuesto que nos preocupamos por ti, Bridget, pero Cassandra siempre ha necesitado más ayuda, más orientación. ¿Y de quién es la culpa?, pregunté. Ustedes la han estado rescatando de sus malas decisiones toda su vida. Tal vez si la hubieran dejado enfrentar las consecuencias ocasionalmente, no habría escalado a un comportamiento criminal. Mi madre jadeó. Eso no es justo, Bridget. Siempre las hemos tratado a ustedes, chicas, por igual. Cassandra sorprendentemente negó con la cabeza. No, mamá, no lo han hecho. Bridget tiene razón. Siempre pusieron excusas por mí. Siempre encontraron formas de arreglar mis errores. No me ayudó. Solo me hizo pensar que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias.
Mis padres parecían atónitos ante esta admisión. Por quizás la primera vez, Cassandra estaba asumiendo la responsabilidad en lugar de desviar la culpa. Entonces, ¿qué sucede ahora?, preguntó mi padre, mirando entre nosotras. Cassandra va a ir a la cárcel. No, dije. He decidido no presentar cargos bajo ciertas condiciones. Esbocé el acuerdo que Cassandra y yo habíamos alcanzado con la ayuda de James, el fideicomiso para Lucas, los requisitos de terapia y asesoramiento financiero, y la condición de empleo estable. Eso es muy generoso, dijo mi padre, pareciendo aliviado. Especialmente después de lo que hizo. Es más que generoso, acordó Cassandra en voz baja. Es más de lo que merezco. Bueno, dijo mi madre, animándose, todo esto está saliendo bien. Cassandra se ha disculpado, Bridget está ayudando con Lucas y podemos dejar este asunto feo atrás. No es tan simple, mamá, dije con firmeza. La confianza se ha roto aquí. La curación tomará tiempo, si es que sucede. Y debe haber límites de ahora en adelante. ¿Qué tipo de límites?, preguntó, pareciendo preocupada. Para empezar, necesito que ambos dejen de fomentar el comportamiento de Cassandra. No más rescates, no más excusas. Ella necesita valerse por sí misma, con un apoyo adecuado que no perpetúe la dependencia. Mi padre asintió lentamente. Eso parece razonable. Y necesito que respeten que mi relación con Cassandra será diferente ahora. Estoy involucrada en la vida de Lucas porque lo amo y quiero lo mejor para él. Pero Cassandra y yo no seremos cercanas como lo fuimos alguna vez. Al menos no por mucho tiempo. Mi madre parecía angustiada. Pero somos familia. Necesitamos mantenernos unidos, especialmente ahora. Ser familia no significa tolerar el abuso, mamá, dije suavemente. Lo que hizo Cassandra fue abusivo. Trató de usar mi dolor para manipularme, para aprovecharse de mí en mi momento más vulnerable. Eso tiene consecuencias, incluso dentro de una familia. El resto de la cena fue moderado, con mis padres procesando esta nueva realidad. Cuando se fueron, mi padre me abrazó fuertemente, susurrando, «Estoy orgulloso de ti, Bridget». Adam también lo estaría. Mi madre también me abrazó, pero sus ojos estaban tristes, ya de luto por la dinámica familiar idealizada que siempre había fingido que teníamos. Cassandra fue la última en irse. En la puerta, vaciló. Realmente lo siento, dijo de nuevo. No solo por el testamento y las mentiras, sino por todo. Por los años de competencia y celos. Por no ser la hermana que merecías. Lo sé, respondí. Y espero que la terapia te ayude a entender por qué tomaste estas decisiones. Lucas merece una madre que sea emocionalmente sana y honesta. ¿Crees que alguna vez me perdonarás? Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero estoy dispuesta a ver a dónde nos lleva este nuevo camino. Por el bien de Lucas, y tal vez algún día por el nuestro también. El viaje a casa con mis padres fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Sabía una cosa con certeza, nuestra familia nunca sería la misma. Pero tal vez con el tiempo, podría ser algo más saludable, construido sobre la honestidad en lugar de la ilusión. Un año después de la muerte de Adam, me paré en nuestro jardín, observando los bulbos de primavera empujar a través del suelo.
Los narcisos que Adam había plantado el otoño anterior estaban floreciendo, un estallido de amarillo contra el césped recién verde. Sentí un dolor agridulce al verlos, sabiendo que él los había puesto en la tierra con la esperanza de verlos florecer. Mucho había cambiado en ese año. El fideicomiso para Lucas se estableció y ya estaba ayudando con sus necesidades médicas continuas. Su condición cardíaca, aunque requería monitoreo, respondía bien al tratamiento, y él estaba creciendo para convertirse en un niño alegre y curioso. Cassandra había sorprendido a todos al aceptar verdaderamente las condiciones de nuestro acuerdo. 6 meses de terapia la habían ayudado a reconocer patrones de comportamiento derivados de la infancia, la necesidad constante de competir conmigo, el autosabotaje que había caracterizado muchas de sus decisiones. Había encontrado un empleo estable como gerente de oficina en una práctica dental, un trabajo que proporcionaba estabilidad y beneficios. Nuestra relación siguió siendo formal pero cordial. Veía a Lucas regularmente, llevándolo a salidas al parque o al museo de los niños. Cassandra y yo no fingíamos ser cercanas, pero habíamos encontrado una manera de coexistir pacíficamente por el bien de Lucas. Mis padres habían luchado inicialmente con los nuevos límites que había establecido. Mi madre, especialmente, encontraba difícil aceptar que sus hijas no tendrían la relación cercana que ella siempre había imaginado. Pero con el tiempo, ellos también se habían adaptado, aprendiendo a apoyar a Cassandra sin fomentar su dependencia. En cuanto a mí, el grupo de apoyo para el duelo al que me uní poco después de la muerte de Adam se había convertido en un salvavidas. 12 extraños unidos por la pérdida se habían convertido en amigos, entendiéndose de maneras que incluso la familia y los amigos bien intencionados no podían. Nos reuníamos semanalmente, compartiendo nuestros viajes a través del duelo, celebrando pequeñas victorias y apoyándonos mutuamente a través de los inevitables contratiempos. 3 meses después de la confrontación con Cassandra, había establecido la Fundación Adam Preston para la Educación Legal, otorgando becas a estudiantes de entornos desfavorecidos interesados en el derecho corporativo. Me dio un propósito ver el legado de Adam continuar en las carreras de abogados jóvenes e idealistas que de otra manera nunca habrían tenido la oportunidad de ingresar a la profesión. Viejos amigos habían dado un paso al frente de maneras que nunca podría haber anticipado. Los socios legales de Adam me contactaban regularmente, invitándome a cenas y eventos, asegurándose de que no estuviera aislada en mi dolor. Mi compañera de cuarto de la universidad, Sara, volaba desde Chicago mensualmente solo para pasar fines de semana conmigo, a veces sin hacer nada más que ver películas y pedir comida para llevar. Y luego estaba Michael. Lo conocí en una recaudación de fondos para la fundación 6 meses después de la muerte de Adam. Era profesor de ética en la Universidad de Boston, reflexivo y amable con un sentido del humor tranquilo que me recordaba a Adam de alguna manera. Comenzamos como amigos, compartiendo café después de las reuniones de la fundación, luego pasamos gradualmente a cenas ocasionales. Era diferente a lo que tenía con Adam, como debería ser. Michael entendía que Adam siempre sería parte de mi vida, que amar de nuevo no significaba reemplazar lo que vino antes. Estábamos tomando las cosas con calma, ambos cautelosos pero esperanzados. De pie en el jardín esa mañana de primavera, reflexioné sobre todo lo que Adam me había enseñado, no solo durante nuestros años juntos, sino incluso después de que se fue. Su previsión al preparar esos documentos me había protegido cuando estaba más vulnerable. Sus entradas de diario habían validado mis experiencias con Cassandra cuando mis propios padres intentaron desestimarlas. Su amor continuaba protegiéndome incluso en su ausencia. Había aprendido lecciones difíciles a través de esta terrible experiencia,
que las relaciones familiares necesitan límites claros para mantenerse saludables, que la documentación no es solo una precaución legal, sino a veces una necesidad emocional, que el perdón no tiene que significar olvidar o permitir que continúen los patrones dañinos, que a veces las personas que esperamos que nos protejan son de las que necesitamos protección. Pero también había aprendido sobre mi propia fuerza. Había enfrentado la traición de Cassandra, navegado por las complejidades legales y tomado decisiones difíciles sobre cómo seguir adelante, todo mientras procesaba la devastadora pérdida de mi esposo. Había encontrado una manera de honrar la memoria de Adam mientras comenzaba a construir una nueva vida para mí. Los narcisos se mecían en la brisa de primavera, Resilience después del largo invierno. Pensé en cómo el dolor es así también. No una línea recta, sino una serie de estaciones, cada una trayendo sus propios desafíos y bellezas inesperadas. Yo no era la misma persona que había sido antes de que Adam muriera, antes de la traición de Cassandra. Era más fuerte en algunos aspectos, más cautelosa en otros, pero en última instancia más auténtica en cómo abordaba las relaciones y los límites. A veces las traiciones más dolorosas nos obligan a encontrar una fuerza que nunca supimos que teníamos, dije suavemente al jardín que Adam había amado. No podrías haber sabido lo que sucedería después de que te fueras. Pero de alguna manera, me preparaste para enfrentarlo. Y de esa manera, tu amor me protege todavía. Al darme la vuelta para volver a entrar, sentí una sensación de paz que había estado ausente durante tanto tiempo. No porque el dolor se hubiera ido, nunca lo haría por completo, sino porque había encontrado una manera de llevarlo junto con la esperanza para el futuro. Adam me había dado ese regalo, enseñándome que el amor perdura incluso cuando la persona se ha ido, que la preparación y la honestidad son actos de profundo cariño. Si hay algo que compartiría con cualquiera que enfrente una traición dentro de su familia, es esto: protégete tanto con documentación como con límites. Las personas que realmente te aman respetarán esos límites, y las que no, nunca fueron seguras para ti desde el principio. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia? Gracias por ver el vídeo. Cuídense. Buena suerte.